Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desgranar un plano arquitectónico fascinante que lleva siglos oculto a simple vista en las escrituras. Vamos a ver cómo un concepto de construcción de la antigüedad nos revela verdades absolutas sobre la resiliencia. Hablamos de cimientos, de aguantar temporales y de arquitectura divina. Pero bueno, antes de entrar en materia, un apunte rápido. Recordamos echarle un vistazo a los canales de Spotify y YouTube que aparecen en pantalla. Si este contenido resulta útil o inspirador, lo ideal es compartirlo. Así ayudamos a construir algo más grande entre todos. Y ahora sí, ¡vamos al lío! Nuestro mapa de ruta para hoy es súper claro. Vamos a ir desde la base más terrenal hasta una auténtica ciudad cósmica, pasando por 5 fases. Primero, definiremos qué es el cimiento. Segundo, la construcción sobre la roca. Tercero, el único fundamento. Cuarto, esa temida prueba del fuego. Y para rematar, la ciudad eterna. Empezamos por el principio. Fase 1. Definiendo el cimiento. Para sentar las bases correctamente tenemos que irnos al griego antiguo. La palabra clave aquí es temelios. Literalmente es la subestructura de un edificio. Es esa excavación profunda, sucia y difícil que nadie ve cuando la casa está terminada, pero que sostiene absolutamente todo el peso. De forma figurada es exactamente lo mismo pero en la vida espiritual. Esa base inamovible y robusta sobre la que apoyamos cada decisión o creencia. Sin eso, no hay edificio que valga. Pasamos a la fase 2, construyendo sobre la roca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en el Evangelio de Lucas vemos esto con un ejemplo terrenal súper práctico. Nos presenta a 2 constructores. Fijaos bien, el agua es exactamente la misma para ambos, la tormenta golpea con la misma ferocidad, pero el constructor sabio sobrevive a la riada porque se molestó en cavar hasta dar con la roca sólida. El otro, por ahorrarse el trabajo de la subestructura, acaba en la ruina total. Es el contraste definitivo entre escuchar algo y llevarlo a la práctica. Porque seamos sinceros, construir requiere cabeza. Nadie, absolutamente nadie, empieza a levantar una torre sin echar cuentas primero. Hay que sentarse, calcular los costes y asegurarse de que hay recursos para terminarla. Quedarse a medias no solo es un desastre logístico, sino que te convierte en el hazmerreír de todos. En el camino espiritual pasa igual. Requiere previsión y un compromiso total desde el minuto 1. Avanzamos a la fase 3, el único fundamento. Damos un salto a las epístolas, y aquí el concepto da un giro fascinante. Pasamos de hablar de hormigón y piedras a hablar de una persona específica. Pablo se define a sí mismo como un arquitecto sabio, alguien que dejó el terreno preparado, pero lo deja clarísimo, nadie puede inventarse un cimiento nuevo. El cimiento exclusivo, el único que garantiza que esto no se caiga, es Jesucristo. Todo el diseño depende única y exclusivamente de esta base. Si miramos el plano detallado en Efesios, vemos cómo encaja todo como un puzzle gigante. Los apóstoles y profetas son el trabajo fundacional, sí, pero Cristo es la piedra angular. Y ojo con esto, porque la piedra angular es la que dicta el ángulo, la alineación y la tensión de todo el edificio. Si esa pieza se mueve 1 milímetro, todo colapsa. Gracias a esa pieza, todos los creyentes encajan con precisión milimétrica para formar un templo espectacular. Y claro, un buen arquitecto no se queda mirando los cimientos toda la vida. Hay que avanzar hacia la madurez. No podemos estar volviendo a la casilla de salida constantemente para repasar las enseñanzas básicas. Hay que tirar para arriba. Además, implica expandirse, buscar nuevos territorios en lugar de construir sobre el trabajo que ya ha hecho otro. Es pura lógica de expansión. Hay que seguir creciendo. Por eso, en las cartas a Timoteo vemos esta idea de acumular un buen fundamento para el futuro mediante la generosidad. Es como meter en la hucha materiales de primera calidad, con una tranquilidad absoluta. Sabemos que el cimiento de Dios no tiene fecha de caducidad. Pasarán modas, habrá crisis, pero esa base no se va a agrietar jamás. Pero claro, hablar de cimientos sólidos está muy bien cuando hace sol. La verdadera pregunta, la que todos nos hacemos es, ¿qué pasa cuando la estructura se somete a una prueba de estrés brutal? ¿Qué pasa cuando vienen las curvas? Entramos en la fase 4, la prueba del fuego. A ver, las escrituras no ocultan que las condiciones extremas van a llegar, a veces de forma muy literal. Imaginemos la escena en el libro de Hechos. Pablo y Silas en prisión, a medianoche, orando. Y de repente un terremoto tan masivo que sacude físicamente los cimientos del edificio. Un temblor tan bestial que rompe las cadenas y abre las puertas, provocando, por cierto, un cambio radical en la vida del propio carcelero. Pero en nuestro día a día, la prueba suele ser más metafórica. Y aquí está el meollo del asunto. Los materiales que elegimos. No es lo mismo, ni de lejos, edificar nuestra vida con oro, plata o piedras preciosas que hacerlo con madera, heno o paja. Hay un contraste abismal. La paja es barata y abulta mucho, sí, pero todos sabemos lo que pasa con la paja cuando salta una chispa. Y la chispa va a saltar.
Como bien dice este pasaje, hay un fuego inspector. Ese fuego no tiene miramientos, no entiende de excusas ni de apariencias, va a revelar exactamente qué materiales pusimos sobre el cimiento. Lo que es superficial, lo que era de cara a la galería, se hace cenizas en un segundo. Solo lo auténtico y lo sólido sobrevive a esas temperaturas. Y llegamos a la cumbre, fase 5, la ciudad eterna. Este viaje arquitectónico culmina con la obra maestra definitiva. Pensemos en el patriarca Abraham. Se pasó la vida de nómada, literalmente de camping, viviendo en tiendas temporales. ¿Por qué alguien haría eso? Pues porque tenía la mirada puesta en algo mucho más grande. Estaba esperando una ciudad cósmica, permanente, diseñada y construida por el propio Dios. Quería la ciudad con los cimientos inamovibles. ¿Y qué ciudad? La visión que encontramos en Apocalipsis es una auténtica barbaridad arquitectónica. Hablamos de 12 cimientos masivos. No de granito ni de ladrillo, no. Capas enteras de piedras preciosas, jaspe, zafiro, esmeralda, topacio, amatista. 12 niveles de puro esplendor inquebrantable. Y lo más impactante es que cada uno de estos cimientos lleva inscrito para siempre el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Es el diseño perfecto llevado a su máxima expresión. Y la guinda del pastel. En esta estructura majestuosa, ni siquiera hace falta instalar iluminación. No hace falta el sol ni la luna. La pura gloria de Dios y del Cordero lo ilumina absolutamente todo. El cimiento, el constructor y la luz provienen de la misma fuente inagotable. Es el cierre perfecto a un plan maestro sin fisuras. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. No olvidéis seguir y compartir los canales que veis en pantalla para seguir profundizando en estos temas. Y antes de despedirnos, nos toca reflexionar sobre la gran pregunta que lo resume todo. ¿Cuándo lleguen inevitablemente las tormentas, las lluvias y los fuegos purificadores? ¿Sobre qué material estamos construyendo nuestro propio legado?